Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet, presenta Patagonia Rural, un programa dedicado a toda la diversidad de actividades productoras de Magallanes: ganadería, pesca, forestal, minería, turística. Patagonia Rural. Conduce Marco Aurelio Arteaga. Hola, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles. Bienvenidas y bienvenidos todos una vez más. Desde la plataforma de Polar Comunicaciones estamos junto a ustedes en esta Patagonia Rural, en esta estepa magallánica, arriba de los camiones, arriba de las embarcaciones de pesca, en los caballos, ¿no es cierto? Nuestros amigos que tienen que recorrer campo todos los días, en el puesto de trabajo, ¿no es cierto? O en el casco de la estancia, donde sea, pero ahí estamos en el aire rural, junto a ustedes para compartir información tan importante, y esta vez para terminar un capítulo que dejamos ahí bastante colgado, porque en la honestidad que nos corresponde fue muy poco lo que logramos hacer, muy poca información logramos sacarle a nuestro invitado, y ahora vamos a recuperarla con historia, con un poco también de esta información que se pasa de generación en generación, porque la verdad es que vamos a volver a conversar con Nicolás Ojeda de Elinia sobre esto que quedó pendiente, la papa. Aquí está la papa, y hoy día tenemos que completar el capítulo, ¿cierto? Completar toda la información de algo tan importante que forma parte, yo creo, de la historia esta de la humanidad. No sé, ahí nos va a corregir, nos va a entregar la información Nicolás Ojeda, profesional del INIA, entonces, que ahí en la estación Campenaiken están trabajando esta exquisitez que nos acompaña casi, podría ser prácticamente unos 300 días del año, si no un poquito más. Vamos a ver. Nicolás, una vez más, un gusto de saludarte, agradecer la atención y la deferencia de Línea y personal, la tuya, ¿no es cierto?, que personalmente has tenido para con nosotros, para acompañarnos y entregar toda esta información. Bienvenido una vez más. Muchas gracias, Marco, un gusto igual saludarte. Bueno, vamos a retomar el tema pendiente, ¿no es cierto?, de esto de la papa. Había una información, yo no sé si tienes algo ya claro, cómo llega la papa, cuál es la historia de la papa acá en la región, porque yo creo que de ahí parte toda esta historia, de esta exquisitez. Personalmente la prefiero en puré, hay otros que en papas fritas, en fin, papa hervida, pastel de papa, hay tantas preparaciones que nos acompañan, pero bueno, te dejo el micrófono porque yo creo que la historia de la papa es importante, ¿no es cierto? La historia de la papa es muy importante en la humanidad. Yo ahora, me investigué un poco más al respecto porque la vez pasada me correteé un poquito, así que para reivindicarme estudié un poco el tema de la papa, que es un cultivo muy interesante a nivel mundial. O sea, lo que hacemos en Magallanes es una pizca con respecto a lo que es a nivel mundial, un cultivo de gran importancia. Y bueno, para empezar a hablar de su historia, tenemos que remontarnos hace 8.000 años atrás, en las cercanías del lago Titicaca, en la cordillera de los Andes, específicamente en la frontera entre Bolivia y Perú. Ahí los cazadores y recolectores que habitaban el lugar empezaron a domesticar la planta. Era una planta, digamos, nativa, que ellos empezaron a domesticarla. Luego pasó a ser el alimento principal de los incas. Ellos ya trabajaron un poco en el tema del almacenamiento. Posteriormente, ya en 1541 específicamente, oficiales españoles vieron este cultivo que correspondían a los indígenas peruanos, digamos, y les llamó mucho la atención. Sus hojas en ese tiempo la planta ha cambiado mucho, pero era una planta pequeña, con flores blancas y bayas amarillas, y ellos procedieron a probar la baya porque creyeron que, como era lo común, digamos, era un cultivo para el fruto. Sin embargo, obviamente se llevaron una decepción porque la baya es muy mala, no sé si está llena de solanina, de hecho la solanina es tóxica, es una cuestión muy mala y viscosa. No es comestible. Por lo tanto, ellos la relacionaron inmediatamente a una planta venenosa.
creyeron que los indígenas la utilizaban de hecho para la punta de sus flechas y que así las envenenaban. Por lo tanto, procedieron a eliminar las plantaciones que encontraron. Tiempo más tarde, ellos recorrieron nuevamente el lugar y se dieron cuenta, fueron testigos de la cosecha de los indígenas, ¿eh? Y se dieron cuenta que el producto realmente era el tubérculo. Así que se acercaron y ya llegó la hora del almuerzo, donde las mujeres empezaron a cocer estas papas, y la llamaban papa ya en ese momento, y pidieron probarla y se llevaron un muy agradable sabor. Así que ya en 1554 ellos procedieron a llevarla a España, pero principalmente como un cultivo ornamental, porque la planta de papa es muy bonita, tú la conoces. Entonces, como un cultivo ornamental, y la ocupaban también como alimento para el ganado. Sin embargo, bueno, ellos con el conocimiento de que esto era algo comestible, ya había algo de información. Entonces, ya para los tiempos de 1571, 1574, durante ese periodo, hubo una época de sequía en España. Entonces, cierto ecónomo de Sevilla se vio obligado a comprar estos tubérculos ya para ser plantados en el hospital de Sevilla. Se sacaron cosechas, los frailes ahí hicieron un trabajo y con esto alimentaron a los enfermos. Esto tuvo un resultado maravilloso y por lo tanto ellos se empezaron a dedicar a cultivarlo como alimento, digamos, y ya a fines del siglo XVI era un cultivo común en España. ¿Ah? Ya en 1586 se llegó a Roma y se llevaron ejemplares incluso de Colombia hacia Inglaterra. Ya a finales de este siglo, como te digo, era un cultivo común en Italia, en Polonia, en Rusia, en Alemania, ya era un cultivo que se estaba expandiendo. No así en Francia, pero en Francia llegó después en el siglo XVIII. Ahora, bueno, es una historia maravillosa, pero también pasó por muchas penurias. Y por tiempos malos. O sea, la papa en su momento se atribuyó a ciertos males como la lujuria, la lepra incluso. En Escocia se negaron a consumirla como un alimento porque no aparecía en la Biblia. En el siglo XVII se llegó a Irlanda y pasó a ser su principal fuente de alimentación. Y ahí pasó otra cosa mala en 1840 y tanto, 46, si mal no me equivoco, donde llegó una enfermedad, que era el tizón, hoy día muy común en la zona sur de Chile. Sí. Gracias a Dios no está presente en Magallanes, pero es una, bueno, hoy día ya se ha trabajado un poco más, hay variedades resistentes, en fin, muchos manejos, pero en ese momento fue pero un desastre, porque Irlanda dependía de la papa. Entonces, se perdieron todas las cosechas de 1846 y hubo una hambruna que mató a 1 millón de irlandeses y produjo el éxodo de otro 1 millón, y es una población que no se ha podido recuperar, ¿eh? Ya llegó a su pic, digamos, y nunca más se recuperó. No tuvo mucho apoyo del Estado inglés, en fin. En Francia también soportó crisis sociales. Ya en el siglo XIX llegó a ser su principal fuente de alimento. En 1900 ya era uno de los principales cultivos a nivel mundial, y hoy en día es el 4º cultivo a nivel mundial. Es un cultivo, bueno, ya hablamos de las propiedades nutricionales que tiene, y claro, hoy día es un alimento muy sano, como lo comentamos, y muy considerado. Después del maíz, el trigo y el arroz viene la papa, y es uno de los cultivos principales a nivel mundial. Esa es la historia de la papa en la humanidad, digamos. En toda su historia también en algún momento se rayó la papa. En algún momento se rayó la papa. Nicolás, una pregunta, no necesariamente tiene por qué saberla, pero ¿tienen alguna idea de cuánta producción de papa hay mundial por temporada? Sí, en el mundo hoy día anualmente hay 380 millones de toneladas, de las cuales 1/3 las produce China. China tiene 6 millones de hectáreas de producción. Buen dato, ¿eh? Yes. ¿Papas con coronavirus? Papas con coronavirus, no, por suerte. Todavía nos salvamos. Ah,
capaz que Trump diga por ahí, lo reafirme esto que hemos dicho. Bueno, entonces concluimos efectivamente de que Chile o Sudamérica, mucho mejor como región, fue entonces donde se expande el alto consumo de la papa, ¿no? Esa es la conclusión final. Es nativo de Sudamérica, digamos. Tenemos obviamente variedades chilotas, sabemos que tenemos muchas variedades nativas de Chiloé. Estamos hablando ya de la domesticación de la papa, ¿no es cierto? Cuando llegamos a ese punto, o una pregunta anterior, ¿se conoce qué tipo de papa, o se logró en algún minuto identificar las primeras papas, las primeras semillas que hubo aquí y que llegaron a Chile? Mira, a nivel mundial, digamos, hay estudios recientes que dicen que variedades de papas que se creían que eran como las primeras a nivel mundial provienen de germoplasmas chilotes. Por lo tanto, hay algo muy interesante. Hoy en día podría significar que la primera papa fue en Chiloé. Hay información al respecto. La verdad no lo he investigado a cabalidad, pero sí he leído algo al respecto. Pero no es un tema menor. No, es muy interesante. Muy interesante. Y entonces es la isla grande de Chiloé, y hablemos también de la 10ª región, o antiguamente 10ª región, de la región de Puerto Montt, entonces donde se genera en Chile la explosión, digamos, de producción de papa. La mayor producción de papa hoy día está en la región de los lagos. Ellos producen 380.000 toneladas de papas. Anuales. Pero no específicamente en Chiloé, el sector de Osorno, digamos, Puerto Montt, ahí hay grandes hectáreas de papas. Nosotros traemos nuestra semilla de ahí. Correcto, pero ya estamos generando las semillas nuestras, que son las que están trabajando ustedes en línea. Ajá. Yo te hacía un alcance el otro día de algo que nos había contado como información, incluso media a título o a nivel de anécdota, el ministro Walker, quien nos decía que nos daba un número muy grande de especies solamente en la isla de Chiloé. Mira, hay que hablar de variedad en este caso, ¿eh? Porque la especie es Solanum tuberosum, que es la única papa doméstica, digamos. Hay algunas especies de papa silvestre que no se ocupan para consumo. Pero hablamos de variedades. Variedades es como hablar de las razas en los perros. Ya, perfecto. Entonces sí, hablamos de que en Chiloé hay muchísimas variedades. Diría yo que sobre 1000, mira, la verdad no desconozco, pero... El ministro nos hablaba sobre 400. Ok. Sí, son muchísimas variedades. Creo que existen a nivel mundial aproximadamente 5.000 variedades de papas. Ah, caramba. Ese no es un dato menor tampoco, ¿eh? Estamos aprendiendo hoy día con Nicolás Ojeda, profesional de línea, sobre este exquisito tubérculo que es muy pocos platos son donde no está. Y por lo tanto, y además hoy día se está haciendo un trabajo que históricamente fue muy doméstico, Nicolás, hasta a los cuartos años más o menos que ya empezó a trabajarse en términos más científicos la papa, más profesionales. Bueno, eso empezó con el primer proyecto de papas de línea en el año 2015. Ahí realmente se estableció ya el paquete tecnológico y se creó el primer semillero de papas certificada. Que eso fue lo que conversamos en el programa anterior, digamos. Esto empezó el 2015 ya a tomarse con seriedad como un cultivo de mayor rentabilidad y productividad, digamos. El hecho de que una papa esté certificada, ¿qué significa para el productor y qué significa para el consumidor? Ya, lo que pasa es que, bueno, si uno se dedica, no sé, a sacar su semilla todas las temporadas, una tras otra, la papa, estamos hablando de generaciones envejecidas. Entonces, lo que hace, digamos, la certificación es que se produce un material parental en laboratorio con condiciones estériles completamente y sale la semilla prebásica o un mini tubérculo. Eso se pone en invernadero y pasa a una fase básica.
Posteriormente vienen las generaciones certificadas, que es la que nosotros tenemos. Tenemos la primera generación posterior a la básica, que es la categoría C1. O sea, semilla certificada de primera generación. Después viene la C2, C3, etcétera, de acuerdo a las generaciones. Y esto, el proceso de certificación, bueno, es larguísimo explicarlo, pero el ente rector para la fiscalización es el SAC. Ellos se encargan de que los semilleros cumplan con las normas establecidas para producir estos cultivos, este producto que es la semilla. Entonces nosotros cumplimos con un calibre establecido, con un porcentaje de virosis establecido, que es muy, muy menor, porque la virosis es terrible en las papas. Nosotros lo que menos queremos es tener virus o alguna enfermedad cuarentenaria. Y también hay porcentajes de hongos o cualquier tipo de enfermedad. Por lo tanto, nosotros, al tener la certificación del SAC, establecemos que, no vendemos, porque en este caso nosotros la papa la regalamos a los productores. Todo nuestro producto es 100% en beneficio a la producción magallánica, digamos. Así que nosotros regalamos una semilla certificada que, incluye un porcentaje de rizoctonia muy, muy bajo, de hongos, de cualquier tipo de enfermedad y de un calibre establecido. Y, por supuesto, de una generación, es una semilla joven, digamos, que no va a ir bajando el rendimiento a muchos años, a lo largo de un par de generaciones más. El hecho de que estas papas vayan de generación en generación, en algún minuto también, y me corrige si estoy mal, debe cambiarse la semilla, ¿no? ¿Tengo entendido? Sí, por supuesto, porque es una semilla que envejecida, digamos, una semilla que ya viene en algún momento tiene que haber habido algún parental enfermo, por ejemplo. Entonces va bajando los rendimientos en cada generación. Las condiciones climáticas de la región de Magallanes han demostrado definitivamente, Nicolás Ojeda, de línea, ¿no es cierto?, uno de los coordinadores del programa La Papa, ha demostrado finalmente que son las mejores o óptimas para poder generar la producción de la papa acá en la región de Magallanes, y más aún para ir haciendo este trabajo investigativo respecto a las variedades, incluso al hibridaje de papas, ¿no? Mira, lo que tú dices es muy importante. Nosotros tenemos un potencial para producción de papa semilla muy significativo. En la zona sur los suelos ya están muy infectados. Hay suelos que están semilleros, muchos semilleros fueron cerrados, no voy a dar nombres, pero en la zona de los lagos es muy difícil que un semillero hoy en día se certifique. Eso es una problemática nacional muy importante. La oferta de papa semilla hoy día está en riesgo. Y lo que pasa en Magallanes y en Aysén es muy interesante, porque no tenemos condiciones ambientales predisponentes para las enfermedades cuarentenarias o enfermedades, o incluso el vuelo de áfidos, que es el principal vector de ciertas virosis, es muy bajo. Es una ventaja tremenda. Nosotros tenemos una sanidad de la papa excepcional a nivel nacional. Ahora, esta sanidad de la cual tú hablas es para todas igual, o cada una tiene condicionantes que van a garantizarnos su calidad, no solamente genética, además, sino que además su calidad respecto de los principios que tienen, principios activos, ¿no es cierto?, de sus cualidades, sus condiciones. Sí, hay diferencias, la literatura cita diferencias, hay ciertas papas, pero hoy en día, bueno, las variedades que nosotros estamos trabajando, las estamos trabajando también porque, ¿cómo se llama? Se expresan bien en la región, se dan muy bien, tenemos buenos rendimientos con ellas y aparte tienen una buena calidad post cosecha, que para nosotros es muy importante. La post cosecha en un semillero es, digamos, uno de los factores más importantes, porque es ahí donde se producen las pudriciones o en el almacenamiento. Entonces nosotros hoy día la Yagana, por ejemplo, es una papa que está diseñada, aparte de sus características culinarias, que también te las mencioné en el capítulo anterior, como una papa de guarda, una papa que tiene muy, muy buena post cosecha. Entonces para nosotros es espectacular y nos garantiza entregar un buen producto al productor.
Estamos hablando de la papa con Nicolás Ojeda de Línea, estamos hablando de las cualidades que hay que tener. Hoy día nos ha reafirmado que las condiciones climáticas son de las mejores para producir ya nuestras propias semillas, desprendiéndose cierto de toda esta información que nos acaba de entregar histórica. Vamos a ir a un corte y volvemos, porque a la vuelta ya vamos a hablar entonces de lo que es el trabajo mismo. Ya nos vamos a meter a la melga, no sé si con gualato, porque no sé si en el hilo lo hacen con gualato, pero ahí vamos a ver a la vuelta. Espérenos, volvemos de